Bien, vamos a hacer el resumen de la parashá Vayakhel, que comienza como él congregó. Venimos después de las otras parashot. La parashá anterior es Ki Tisa, que se considera una de las más malas de los acontecimientos, bueno, una de las parashot más malas en toda la Torah, porque ahí es donde viene escrito el pecado del becerro de oro. Entonces, saliendo de Ki Tisa, que ya habíamos comentado en más de una ocasión que Ki Tisa tiene en sí misma los mismos elementos que esas 5 parashot, que son 2 parashot antes de Ki Tisa y 2 parashot después de Ki Tisa. Ambas están hablando acerca del tabernáculo, ambas parashot, y es por el hecho de que se encapsula esa maldad o ese pecado del becerro de oro que hubo en Ki Tisa, está encapsulado por 2 parashot que tienen que ver con toda la misericordia del Eterno, hablando del Mishkan, y después 2 parashot que tienen ese mismo signo, esa misma señal, que es la misericordia del Eterno manifestada para que quede encapsulada en medio, justo en medio queda la parte negativa, en medio de 2 partes positivas o 2 partes de misericordia. La misma parashá Ki Tisa está puesta de esa forma. Y aquí estamos en la siguiente Ki Tisa, que es Vayakhel, y es él congregó o él reunió. Dice que Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Y entonces automáticamente después de que salimos de la parashá, una de las parashot más negativas, no sé si es más negativa esa o la de Bereshit, que es donde encontramos la expulsión del hombre por desobediente, pero independientemente a eso, en esta automáticamente después de que inicia la parashá, empezamos a hablar acerca de toda la bondad y toda la misericordia que el Eterno tiene para con nosotros, y por eso inicia hablando acerca del Shabbat. Dice: en 6 días trabajarás. En 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un día Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor al Eterno. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Y después viene una repetición de lo que vimos en la Parashat Terumá, pero nos vamos a parar un poquito en lo que hablan estos 2 versículos acerca del Shabbat, que habla 2 cosas muy puntuales, 2 cosas muy concretas, que es: en 6 días se trabajará y el séptimo día será un Shabbat Kadosh para ustedes, un Shabbat completo de descanso en honor al Eterno. Entonces ahí habla de 2 cosas específicas. Uno, que va a ser un Shabbat de descanso. ¿Descanso en qué sentido? En el sentido de que no vamos a hacer ninguna de las actividades que normalmente hacemos para ganar nuestro beneficio, dinero o para nuestro beneficio propio. Como por Exactamente. ejemplo el trabajo, porque viene un beneficio hacia nosotros que es el dinero. Exactamente, cuando trabajamos, sí, pero también eso es en tu beneficio. Porque estás aprendiendo para posteriormente hacer de eso algo lucrativo. Y aparte estás Entonces, descansando de tus labores. Entonces, laborales. el descanso, o por lo menos la regulación actual de lo que es descanso, tiene una multitud, en el judaísmo tiene una multitud de cosas de qué se puede y qué no se puede hacer. Se supone, de acuerdo a la legislación judía, que lo que no se permite, o lo que se considera melajá, que es la palabra trabajo que aparece aquí en hebreo, lo que se considera melajá es todo aquello que se hizo o que se hacía dentro de las actividades del tabernáculo. Por lo tanto, no se podía cocinar, no se podía hilar, no se podía sembrar, no se podía hacer ningún tipo de esfuerzo, no se podía prender fuego, no se podía todas las cosas, inclusive caminar más de cierta distancia. Se consideraba una transgresión al Shabbat. ¿Por qué? Porque ¿Te cansas? no solo por el hecho de que te canses, es una parte muy interesante de por qué si caminas más de cierta cantidad de pasos se considera que ya estás transgrediendo el Shabbat. Porque cuando tú caminas, por ejemplo, dentro de la sinagoga o dentro de tu casa, caminas para trasladarte de un lugar a otro
para mantenerte en el reposo normal que tienes que tener en Shabbat. Y no ocupas caminar mucho para trasladarte de un lugar a otro dentro de tu casa o dentro de la sinagoga misma. En la sinagoga estás ahí y vas a estudiar, ni modo que no camines hacia tu lugar o no camines al baño o alguna cosa así, es permitido. ¿Por qué se considera que después de cierta cantidad de pasos ya estás transgrediendo el Shabbat? Porque ahí ya después de esa cantidad de pasos, o más bien cuando ya recorres una buena distancia, ya no es por guardar el Shabbat, ya estás caminando hacia algo que te va a traer algún beneficio. O sea, por ejemplo, cuando se dice no se viaja en Shabbat, ¿por qué no se viaja en Shabbat? Porque siempre que estás viajando es por algún beneficio que vas a tener en ese viaje. No viajas nada más porque, no tenía nada que hacer, me voy de viaje a Cancún. O sea, no. Si viajas es porque vas a tener un beneficio. Entonces, si estás buscando un beneficio en Shabbat, estás transgrediendo el Shabbat. Entonces, si caminas más de cierta cantidad de pasos que excede lo que puedes caminar en tu casa, ya no estás caminando para guardar el Shabbat, estás caminando porque quieres tener un beneficio. Entonces, ahí es donde entra esa parte de la transgresión de no trasladarse más de cierta distancia porque incurres en la transgresión del Shabbat. Ahora, es un Shabbat de descanso en el sentido de que dejamos de hacer todo lo que nos resulta beneficioso, todo lo que nos resulta de cierta manera cómodo, todo lo que nos resulta buscar nuestro propio beneficio, y dice es un día Kadosh en honor al Eterno. ¿De dónde viene la palabra honor? Que ya la hemos visto más de una ocasión. La palabra honor, que deriva de ahí la palabra honorario, quiere decir un pago. Entonces, es un día de pagarle al Eterno. ¿Tenemos con qué pagarle al Eterno? No. Entonces, si no tenemos con qué pagarle al Eterno, ¿qué es lo que hacemos entonces en honor al Eterno o como pago al Eterno en Shabbat? Guardamos la parte del descanso, guardamos la parte en la que no nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que buscamos tener una mayor conexión para en ese día que se hace una apertura especial, que podamos realmente conectarnos de mejor manera que todos los días de la semana. Todos los días de la semana podemos llegar a tener una conexión con el Eterno, sí, pero en Shabbat esa conexión es mucho más limpia, esa conexión es mucho más rápida, esa conexión es mucho más abierta, o sea, está el canal más abierto, no hay que buscar tanto para lograr esa conexión como en los otros días de la semana. Entonces, cuando habla de que es un día en honor al Eterno o que hay que pagar al Eterno, vamos a verlo desde el lado del amor. ¿Cómo amamos a alguien? Haciendo, exactamente. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Haciendo por ellos, tanto física como espiritualmente como económicamente. Entonces, cuando estamos hablando acerca de honrar al Eterno, es hacer de acuerdo a lo que el Eterno le agrada, y es hacer de acuerdo a lo que refleje amor para el Eterno. Justamente una de las partes principales de los dos grandes mandamientos, amar al Eterno y amar al prójimo, una de las partes principales de amar al Eterno es justamente la parte del pacto, la parte del Shabbat. Cuando nosotros guardamos Shabbat, eso es honra para el Eterno. Cuando nosotros estudiamos la Torah en Shabbat, eso es honra para el Eterno. Eso es no un pago, porque en realidad no le podemos pagar al Eterno con nada, literalmente, ni con nuestra vida. Aunque nosotros diéramos nuestra vida por Él, aún así no podemos pagar todo lo que Él hace por nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos en Shabbat cosas agradables al Eterno, cosas que no son buscar nuestro propio beneficio, cosas que contribuyen a nuestro descanso, que es para lo que el Eterno hizo el Shabbat, para descansar, porque así como dice en Bereshit, el Eterno cesó de trabajar y de toda la obra que hizo y descansó. Y entonces entra esa parte en la que Él descansó y nosotros también honramos, de alguna manera honramos esa actitud que tuvo el Eterno de tomar ese día como apartado para descanso, y nosotros también descansamos y por ese lado honramos el Shabbat
Y también buscamos esa conexión con el Eterno y honramos más allá el Shabbat. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, mientras lo guardemos de mejor manera, honramos más al Eterno o hacemos ver con nuestras acciones que realmente amamos al Eterno, tenemos consideración por Él. Y después viene la parte de no encenderán fuego. Bueno, después viene la parte de que cualquiera que haga algún tipo de trabajo será puesto a muerte. Eso actualmente ya no se puede hacer porque no estamos legislados por las leyes de Israel. Y pues obviamente tampoco vivimos en Israel y tampoco en Israel se puede, tampoco en Israel lo hacen. Entonces, aunque en Israel sí se respeta no sé si en un 90 y tantos %, se respeta el Shabbat. Los viernes en la tarde todos los negocios cierran. Y sean negocios de creyentes o sean negocios de incrédulos, todos los negocios cierran. ¿Cómo así? Sí, ¿Los o sea, obligan a se cerrar? cierra completamente, sí. Se cierra completamente y si no alcanzaste a comprar, ni modo. Incluso creo que tengo entendido que los hoteles, por ejemplo, los hoteles esos días no tienen restaurante, nada más tienen, o sea, para hacer comida, no le hacen comida a nadie, solo tienen, no le cocinan, vaya, solo te hacen un sándwich o alguna cosa fría que puedan Qué rico. agarrar de cualquier cosa. Qué mal. Para que tú te puedas alimentar en lo que pasa el Shabbat. Ya cuando pasa el Shabbat, entonces sí, la cena y todo lo demás ya otra vez entran en función. Pero incluso los hoteles que tienen turismo, a pesar de que sí le proveen a la gente comida, porque hay gente que obviamente no guarda el Shabbat y que va de turista a Israel y dice, pues qué onda, ¿no? ¿Cómo que no me van a alimentar? No, señor. Es Shabbat. Entonces no sé de qué estábamos hablando. Del Shabbat, de que ya Del no Shabbat. Hoteles. De Shabbat y que que ya- guardan el sí, Shabbat sí, en Israel. de que ya no se hace la parte de que maten gente, ya no se mata a la gente porque... ¿Cómo que matar a la gente? Sí, a la gente que transgredía el Shabbat en el tiempo de Moshe. De hecho, hay una historia aquí del que andaba cargando leña en Shabbat y que Moshe, a pesar de que el Eterno ya les había dicho que había que, a cualquiera que trabajara, había que matarlo, Moshe le fue a preguntar al Eterno qué hacemos con él. Y el Eterno le dijo, mátalo, para que todo mundo se dé cuenta que el Shabbat no se transgrede. Entonces está esa parte, independientemente de si esa ley funciona o no funciona, sí hay que mantenernos en la línea de que tenemos que guardar el Shabbat, más allá de porque nos fueran a matar o porque nos fueran a hacer algo, Por nuestro propio beneficio. por nuestro propio beneficio, exactamente. Lo cual está mal. Así, no, porque te voy a decir en qué sentido no está mal. Nosotros, como seres humanos, tenemos deseo de recibir. Sí. Nuestra alma, como un ser espiritual puro, tiene también deseo de recibir. Sin embargo, cuando nosotros en este mundo no hay descanso, le damos deseo de recibir, o más bien satisfacemos el deseo de recibir de nuestro cuerpo, Pero no de nuestra alma. pero no de nuestra alma, exactamente. Entonces, en Shabbat, cuando descansamos para honrar al Eterno, satisfacemos nuestro deseo de recibir, pero de recibir algo que nuestra alma sí necesita, algo espiritual. Entonces, el deseo de recibir lo tenemos intrínseco, está en nosotros y siempre está ahí. Sin embargo, hay deseo de recibir los 6 días de la semana, de recibir por mi propio beneficio, para mi propia satisfacción material. Sin embargo, el Shabbat es deseo de recibir de mi alma, de los lugares celestiales, de la conexión con el Eterno, de la luz que mi alma necesita para poder tener una semana distinta. Eso es lo que hace de nuestras semanas diferentes a las de muchas personas. Sí, Semanas, más descansable. incluso científicamente está comprobado que el Shabbat se descansa mejor que el domingo. Sí, Qué cosa. la verdad sí. Es que en el Shabbat hay una luz enfocada precisamente por lo del Shabbat. Exactamente. Entonces, si aprovechas Hay una apertura esa corriente, diferente. si aprovechas ese pedazo de tiempo, pues entonces uno se siente mejor, uno se siente más conectado. Y tu alma está conectada a tu cuerpo, pues. Entonces, pues técnicamente, si tu alma se ilumina, pues tú también. Y entonces ya. Exactamente, ese deseo de recibir lo que necesita realmente tu alma es saciado, es completado.
Luego sigue, no encenderán fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. ¿Por qué entra una gran incógnita? ¿Por qué el no encenderán fuego? Porque es una cosa que hacían en el tabernáculo. Porque la primera regla puso una regla a Dios de que nunca prenderán fuego en Shabbat. Porque ahí dice. Ahí dice la Biblia, porque Dios lo puso. Estamos preguntando por qué no encenderán fuego en Shabbat. Yo sí sé. A ver. ¿Cuál es? Es igual, exactamente igual que el ejemplo que di hace rato de caminar una distancia o ir a una distancia, exacto, más allá de lo que en realidad se necesita. ¿Por qué? Porque ahí estás buscando tu beneficio. ¿Cuál es el beneficio de encender un fuego en Shabbat? ¿Para qué encenderías un fuego en Shabbat? En su caso, para cocinar, por ejemplo, para mantenerte caliente, por ejemplo, para hacer algún trabajo, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenía que ver con el fuego, por lo menos en ese entonces, y creo que hasta la actualidad, Por comodidad. todo es por la comodidad exactamente de que yo quiero tener mi comida recién hecha o yo quiero Calientita. yo tenerla calientita o quiero no, porque ese no es fuego, aunque en algunos estratos judíos sí se considera que la electricidad es fuego y por eso todas las luces y todos los funcionamientos de muchos condominios tienen automáticos para que tú no enciendas no enciendas la luz y la luz se encienda sola, aunque en realidad Es lo mismo. tú fuiste el que programó que la luz se encendiera, entonces finalmente tú eres el que... Pero bueno, eso es meterse en interpretaciones y en cosas. Entonces, eso ya varía en interpretaciones, eso ya varía dependiendo de con quién estés hablando y en qué círculo judío estés. Pero específicamente el asunto del fuego, o sea, para prender fuego en aquel entonces era trabajo, había que traer leña, había que encender el fuego, había que estarle soplando, había que, como encender una fogata en la actualidad, exactamente era en la antigüedad. ¿Cuál es todo el asunto del fuego? Que el fuego es para satisfacer mi deseo de recibir, simple y sencillamente. Esa era la única intención de poder tener fuego. El fuego se ocupaba para trabajar, el fuego se ocupaba para cocinar. Entonces ambas cosas son deseo de recibir. ¿Por qué? Porque el trabajo, estamos en día de descanso, entonces ¿para qué quieres un fuego si no puedes trabajar? Y en el caso de la comida, que también se considera trabajo, hacer de comer, entonces no calentar la comida, ahí es otro rollo. Hacer de comer, o sea, hacer toda la comida desde cero en Shabbat, ahí sí es por tu propio beneficio, ahí sí es por deseo puro de recibir. Ese día en Shabbat hay que quitar nuestro deseo de recibir material para conectar con el deseo de recibir espiritual. El deseo de recibir que sí debemos tener en Shabbat, que es el deseo de recibir de nuestra alma, porque nuestra alma busca y desea recibir luz. Nuestro cuerpo solo desea recibir todo lo que le haga sentir cómodo. Cocinar o hacer la comida, eso ya es otro asunto que es solo por nuestro puro deseo de recibir. Y aparte, es trabajo. Hay otra interpretación, aparte de ese no encenderán fuego en Shabbat, y es el que contradice justamente la parte de que estemos alegres en Shabbat. ¿Cómo así? Es algo No podemos ponernos tristes en Shabbat, no podemos enojarnos en Shabbat, no debemos enojarnos en Shabbat, ni debemos ponernos tristes en Shabbat, ni debemos tener otra actitud que no sea estar alegres, porque está escrito que, bueno, no está escrito, pero es un dicho muy común. Es un gran mandamiento estar siempre alegres. ¿Alegres en dónde? En las festividades. Y el Shabbat es una de las festividades que se celebra cada semana, bendito sea el Eterno. Entonces, no encender fuego lo relacionan a espiritualmente que no te enojes en Shabbat, porque enojarse es como encender fuego en uno mismo. Sin embargo, a pesar de que tiene razón esa parte de que no debemos enojarnos porque se enciende fuego en nosotros, eso no quita la parte literal de que no hay que encender fuego de manera literal, porque encender fuego solo es para nuestro propio beneficio y ese día debemos descansar en honor al Eterno. Descansar en honor al Eterno, ¿qué es?
hacerlo de la manera en la que nuestro deseo de recibir espiritual sea saciado y no nuestro deseo de recibir material sea saciado. Tenemos que descansar de nuestro deseo o nuestra necesidad de recibir materialmente para que nuestra vida pueda realmente recibir lo que realmente necesita, que es lo que recibe del Eterno en Shabbat, esa luz que nuestra alma necesita. Posteriormente dice: Moshe dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: aquí está lo que el Eterno ha ordenado, tomen una colecta para el Eterno entre ustedes, cualquiera de cuyo corazón lo hace dispuesto a traer ofrenda, oro, plata, bronce, hilo de azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas, piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especias para el aceite de la unción y para el incienso, piedras de esmeralda, piedras para ser montadas para el efod y para el pectoral. Y entonces que todos los artesanos de entre ustedes vengan y hagan todo lo que el Eterno ha ordenado: el tabernáculo, su cubierta, sus broches, sus tablas, sus travesaños. Y bueno, empieza a hablar acerca de toda la construcción del tabernáculo, y justo en esta parte de tomen una colecta es una repetición casi exacta de lo que está escrito en la parashá de Terumá. La parashá de Terumá ya lo vimos, y también vimos qué significaba cada una de las partes de la colecta. Una de las partes importantes de por qué viene después de hablar del Shabbat, esta parte que es Terumá, es por aquellos que tengan un corazón dispuesto. Esa parte de aquellos que tengan un corazón dispuesto, que son los que van a contribuir, que son los que van a dar, está ligado a la parte del Shabbat, porque el Shabbat no solo es un día en el que se sacia nuestra alma, sino es un día en el que damos. El Eterno da abundantemente en el Shabbat, y nosotros damos todo lo que tenemos en el Shabbat en honra para el Eterno. Entonces, por eso viene después, automáticamente después del Shabbat, y de la parte de que tenemos que honrar el Shabbat y tenemos que honrar al Eterno, a todos aquellos que de corazón estén dispuestos. ¿Qué quiere decir que de corazón estén dispuestos? Que no lo hagan porque van a recibir un beneficio, que no lo hagan porque van a poner su foto ahí de ay, la persona más dadora de todo Israel, o que no lo hagan porque alguien se los va a reconocer, sino que se haga por amor al Eterno. Justamente esa es la parte del dar, un dar totalmente despegado y un dar totalmente desligado de un deseo de recibir. Y es por eso que está automáticamente después de cuando habla acerca del Shabbat. Entonces en el 35:22 dice: hombres y mujeres vinieron todos con corazones dispuestos, trajeron argollas de nariz, aretes, cintos, todo tipo de joyas, oro, y traían una ofrenda de oro para el Eterno, todos los que tenían hilo de azul, púrpura y escarlata, lino fino y pieles de carnero teñidas o pieles finas las trajeron, todos los que tenían plata, bronce, todos trajeron ofrenda, y todas las mujeres que eran experimentadas en hilar y en trabajar, y trajeron todo lo que habían hilado, y en hilo de azul y en púrpura, y las mujeres que hilaban pelo de cabra, todos los hombres y mujeres de Israel cuyo corazón los movió a contribuir. Y esta es la tercera vez que se menciona la parte de aquellos que tienen disposición a contribuir. Y mencionamos acerca de que el 3 es algo que se repite mucho, porque tiene que ver con esas triadas que se repiten una y otra vez dentro del árbol de la vida, que son 3 triadas, y que cada triada son 3 también, es 3, 3, 3, y se repite mucho, y tiene que ver justamente el hecho de que aquellos cuyo corazón los movió y que se repita, es porque dentro de nosotros es donde están esos 3, 3, 3 y 3 que se repiten constantemente dentro de nuestro árbol de la vida. Es algo interno, aquello cuyo corazón o lo que internamente nos mueve es justamente la parte que tenemos dentro de nuestro árbol de la vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, y es lo que hace que nosotros podamos hacer cosas que agraden al Eterno. Posteriormente viene la parte de Betzalel y Oholiab, que son los mencionados como artesanos principales, uno que se dedicaba a la parte del mobiliario y otro que se dedicaba a la parte de las telas. Se dice que Betzalel
era el que se dedicaba a la parte de todo lo que era el mobiliario y todo lo que tenía que ver con madera, y Oholiab se dedicaba a la parte que tenía que ver con todo lo que eran telas, pieles y todo lo demás que era parte del tabernáculo. Por un lado son, ya lo mencionamos más adelante, Betzalel y Oholiab son Betzalel de la tribu de Yahudá, columna derecha, y Oholiab de la tribu de Dan, columna izquierda, y ambos hacen Tiferet, hacen columna central para que pueda ser construido el tabernáculo. Luego se mencionan, dice, hizo gasas y 50 broches de oro, y luego otros 50 de otra cosa y otros 50 de otra cosa, y esos par de 50 y que luego menciona otros 50 son la alusión a ese 10 por 10, que son las 10 sefirot dentro de las 10 sefirot, que es como un conjunto del árbol de la vida completo y el árbol de la vida circular o perfecto en un inicio fin. Luego más adelante habla acerca de las bases de plata que eran las bases de la parte principal, la parte del Makom Kadosh, que es donde estaba erigido, donde estaba levantado. Las bases de plata era donde se levantaba el tabernáculo, donde se levantaba la parte principal, donde estaba el arca. Y eso habla acerca de que nuestra vida tiene que estar cimentada, o tiene que estar levantada, o tiene que estar construida dentro de la misericordia o sobre la misericordia del Eterno, que es lo que representa la plata. Igual también sobre la redención, que es algo que representa, esa plata también representa la redención que Yeshua hizo por nosotros, el pago que Yeshua hizo por nosotros, esa redención también que tiene que ver con los shekels, el medio shekel que todo mundo tenía que dar. Esas son las bases de plata sobre las cuales se tiene que levantar nuestra vida, nuestro tabernáculo, nuestra manera de conectarnos con el Eterno tiene que estar basada en la misericordia, tiene que estar basada en la redención, tiene que estar basada en ese amor que el Eterno finalmente refleja sobre cada uno de nosotros. Luego se repite la parte donde se hace el arca, y se repite básicamente todo el mobiliario. En el 37 dice, Betzalel hizo el arca de acacia, el arca que es lo que representa lo más interno de nuestra vida. ¿Y qué representa eso? Sí, que en la parte más interna de nosotros tiene que estar la Torah, tiene que estar el testimonio de ¿qué? De que el Eterno existe, y de que el Eterno tiene misericordia de los otros, y de que el Eterno es el que ha puesto esa misericordia o ese beneficio para que nosotros podamos conectar con él. Posteriormente a el arca, dice, hizo la mesa de madera de acacia, la mesa de los panes, que es una representación de ¿qué? Lehem panim, que significa el pan de los rostros. La mesa de los panes representa esa misericordia constante del por qué tenemos pan, por qué tenemos comida, por qué tenemos vida, por qué tenemos trabajo, por qué tenemos todo aquello que nos sustenta. Y el Lehem panim es de los rostros, porque el Eterno no siempre se muestra de la misma forma para nosotros. El Eterno tiene muchas maneras de proveernos, muchas maneras de sorprendernos, incluso muchas maneras en las que Él puede manifestarse en nuestra vida, no necesariamente la misma en la que lo hemos conocido, sino que puede hacerlo de maneras completamente diferentes y completamente milagrosas, y por eso es que no se muestra Él de la misma forma. Por eso es el Lehem panim. Posteriormente, después del Lehem panim, habla acerca de la menorá y cómo tiene que ser conformada la menorá que representa la luz que tiene que estar internamente en nosotros, que representa al Mesías, que también tiene que estar internamente en nosotros, y que representa esa guía que nosotros tenemos que tener hacia adelante, que es hacia donde apuntaba la luz de la menorá. ¿Por qué hacia adelante? Porque nosotros tenemos que proyectar esa luz en nuestra vida. No solo que la luz nos sirva para nosotros, sino que tenemos que proyectar esa luz para que otros puedan beneficiarse de esa luz. En este caso, el Makom Kadosh era beneficiado por la luz de la menorá. Y posteriormente,
el altar del incienso en el 3725, que es la parte espiritual donde nosotros conectamos nuestros 11 niveles o los 11 mundos o los 11 partes que corresponden tanto al Ketoret que se ofrecía en el altar del incienso como a nuestra vida, que está conformada justamente por las 10 sefirot más la 11ª, que pudiéramos decir en el caso del incienso que es Da'at, o también se puede decir que es la parte de el Satán. Ahí es donde entra la parte del altar, que también es recubierto de oro puro, es de madera de acacia como todas las demás cosas, a excepción de la menorá, que era de oro puro solamente. Y posteriormente, después del altar del incienso, se brinca hasta la parte de el altar de las ofrendas quemadas, que es el que ya está en el atrio. Un altar que era de bronce, que dijimos que bronce es una representación de Tiferet. ¿Por qué? Porque el altar del incienso, ¿por qué es de bronce? Porque ahí es donde se trae la parte de enjuiciar lo que es negativo, la parte de castigar, por decirlo así, el error, pero a su vez provee esa parte del puente con una nueva conexión con el Eterno por medio del sacrificio. Y ese altar de bronce representa Tiferet justamente por eso, porque reúne la parte del juicio y la misericordia en una sola cosa, el que es la elevación de nuestra alma al quitar lo que está mal en nosotros o lo que está errado en nosotros. Más abajo dice que hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Bueno, por último vamos a ver la parte de la fuente que estaba entre el Makom Kadosh y el altar de los sacrificios, y que era donde se tenía que pasar primero para poder tener esa intermediación. La fuente es una intermediación entre lo que es nuestra elevación espiritual en el Makom Kadosh y nuestra parte pecaminosa, por decirlo así, o nuestra parte errada en el altar de los sacrificios. Ambas cosas quedan unificadas por el centro, que es la fuente, y la fuente no puede representar un mejor centro por ser de bronce y representar a Tiferet. Es la mejor forma de representarlo es justamente en el centro de las dos cosas, en el centro del altar de los sacrificios y en el centro de lo que es el Makom Kadosh, que es donde hacemos nuestra conexión más espiritual o nuestra conexión más grande con el Eterno, después de haber pasado por la parte del juicio hacia nosotros mismos, la parte del perdón que provee el altar del sacrificio, y entonces podemos entrar de una manera más libre para poder conectar con el Eterno. Por último, la parte perimetral, que habla acerca de que nosotros tenemos que tener bien definida nuestra parte espiritual en nuestra vida. No puede ser una parte vaga, no puede ser una parte de a veces sí, a veces no puede ser una parte, no puede ser algo simple como de que sí está o no está, y a veces está y a veces tengo ganas y a veces no tengo ganas, sino que tiene que estar bien delimitada nuestra vida espiritual. El tabernáculo provee para nosotros una conexión espiritual con el Eterno. Si no tenemos nuestro tabernáculo bien definido, bien erigido, bien levantado en nuestra vida, no existe esa conexión con el Eterno, y por ende nuestra alma y nuestra vida constantemente viven en un deseo de recibir que no es saciado. Jamás se puede saciar el deseo de recibir mediante las cosas materiales. Lo único que sacia nuestro deseo de recibir, tanto física como espiritualmente, es esa conexión con el Eterno que provee el tabernáculo. Entonces, para poder tener una conexión real, una conexión bien definida, hay que delimitar el tabernáculo, que estaba delimitado con Tiferet, con bronce y con cortinas de hilo azul, púrpura, carmesí, lino fino, que son representantes de las cortinas, son representantes de Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Y con el bronce, que es una representación también de Tiferet, es una asunto perimetral, es un perímetro que nosotros tenemos que fijar con esas características en nuestra vida para poder levantar un tabernáculo correcto, para poder tener una conexión correcta con el Eterno y poder realmente saciar nuestra alma de lo que nuestra alma realmente necesita.
Así terminamos la parasha de Vayaquel. Shabbat Shalom.